Y nos está acompañando hoy nada más ni nada menos que Flavia Sarquís, que es nuestra columnista de coaching educativo. ¿Cómo estás, Flavia? Muy bien, hola, ¿cómo estás, Lore? Hola, Marianita. Hola. Feliz de estar acá después de tanto tiempo en el estudio. Sí. Pero una maravilla. Es alguien a quien queremos mucho, es Sí. muy amena, es así como la ven, pero es amorosa. Nosotros llegamos a ella de una manera más de disfrute, de algo espiritual también. De eso veníamos recién previamente hablando antes de llegar al estudio de la radio. Ella es contaba de qué localidad sos. De Lomas de Zamora, Bueno, de Temperley, exactamente. ella es coaching educacional, es nuestra coaching educacional, que habla del disfrute del aula, pero también tiene una amplia formación en diferentes niveles. ¿Podés comentarlo, Flavia? Sí, bueno, en realidad hablábamos de esto, de que empecé allí hace tantos años formándome primero como maestra jardinera y a punto de poder terminar esa carrera ya era maestra de grado, después se me profesorado en ciencias sociales, después fui por la licenciatura en gestión educativa y básicamente coroné con mi formación en coaching y mi especialidad en coaching sistémico. Pero un poco lo que hablábamos hoy con Mariana, que pensando también, ¿no?, en el plus, como le pasa a ustedes como periodistas o profesionales de la comunicación, pero educadoras, qué importante es poder fusionar, como en el caso mío pasa, toda mi profesión, hoy específicamente del coaching educacional, a la trayectoria educativa, ¿no? Porque a veces el otro que en este caso está escuchando o quiere permitirse transformar sus prácticas, también es importante que pueda escuchar voces que no sean conocidas, ¿no? Empáticas desde la práctica, ¿no? Entonces, bueno, después de 40 años en las escuelas y en todos los niveles, un montón, uno, bueno, algo puede tener que contar, seguramente. ¿Qué te parece? Bueno, y la verdad que un placer tenerte acá. Ahora vas a estar contando todo sobre tu libro, Coaching Educativo, un enfoque innovador para potenciar el aprendizaje. Bueno, Flavia, qué hermoso. Yo empecé a leerlo, al libro Coaching Educativo. Bueno, y me pareció lo poco que leí hasta ahora, que bueno, lo voy leyendo de a poquito en mi mesa de noche. Me pareció muy lindo todo lo que abordás. Pero primero, para poner en tema a la audiencia, me gustaría que vos cuentes, ¿no?, esto de el término coaching, que se usa en muchos ámbitos. Y cuando hablamos de coaching educativo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Como para ponerlos en tema. En tema. Bueno, sí, qué linda pregunta. En principio, empezar a aclarar que el coaching educacional o educativo en este caso, y desde mi posicionamiento, para empezar a aclarar que hay diferentes puntos de vista, teorías, escuelas, ¿sí?, está sustentado en lo que es el coaching ontológico. Ajá. Y el coaching ontológico tiene una base esencialmente filosófica, biológica, con mucho aporte de la psicología positiva, y es una disciplina que tiene todo un marco teórico referencial, y aquellos que ejercemos esta profesión, claramente, más allá de formarnos, habilitamos, ¿sí?, nos certificamos como coach profesionales para poder ejercer como tal. Y en este caso, cuando nosotros adaptamos esa disciplina a otros ámbitos, o al arte, o a los negocios, o en este caso a la educación, claramente ahí aparece la impronta del coach, que como persona única, en este caso yo misma, le termino dando ese perfil único a esta propuesta. Entonces esto siempre yo lo comparto cuando alguien consulta informaciones, que yo desde Visionar Coaching, que es ese espacio que yo tengo como consultora educativa en educación y coaching, la gente consulta y yo digo, no son comparables las propuestas, ¿sí?, sino que es donde resonás vos más, claro, en cuanto a cuáles son tus necesidades profesionales en un momento o en un determinado lugar. Y como herramienta, puntualizando tu pregunta, Lore, tiene que ver con una disciplina que nos va a ayudar fundamentalmente a un proceso de autoconocimiento, de autoaprendizaje para la vida, claro, en primer lugar, sí, para un reconocimiento de quiénes somos, quién elegimos ser cada día, quiénes estamos siendo cada día. Y esto conlleva, bueno, cómo solemos comunicarnos, qué tipo de escuchas tenemos, qué queremos escuchar y qué no queremos escuchar, cómo nos paramos ante una determinada problemática, cuáles son esos quiebres que hacen que sintamos que estamos necesitando puntualmente cambiar un rumbo en nuestras vidas y no lo encontramos. De esto macro a lo micro, que puede ser
nuestra profesión, nuestro marco, nuestro aula, Sí. nuestra escuela, si estamos en la dirección, se transfiere a repensar todo esto en nuestro rol, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a escribir el libro, lo hice desde este lugar. Primero, para en un primer capítulo poder dar respuesta a esta primera pregunta inicial. Bueno, ¿qué es el coaching educativo? ¿No? Está de moda el coaching educativo, Claro. ¿no? O está de moda el coaching. Exacto. Y muchas veces los coaches salimos como a tener que defender esta postura porque el concepto de coach termina en algunos puntos minimizado en términos, bueno, es la persona que te dice lo que tenés que hacer. Claro. Bueno, justamente el coaching ontológico va en dirección opuesta, ¿no? Un coach jamás te va a decir lo que vas a tener que hacer, sino que te va a acompañar a que descubras lo que vos querés hacer y no estás pudiendo descubrir. Y en ese contexto, una vez que yo en el libro, por ejemplo, hago esta introducción, básicamente, con marcos referenciales, por supuesto, más profundos, ahí te invito, a través del libro, o fue mi intención hacerlo, invitarlos a un viaje, ¿no?, que tiene que ver con un recorrido sobre quién estoy siendo como educador hoy. A veces nos encontramos diciendo, yo para esto no sirvo, a mí no me pidas que me ocupe de un discurso en las escuelas porque yo no puedo, no me des primer grado porque yo no estoy capacitada, no me des un 5º año porque, bueno, hay un montón de creencias sostenidas dentro de nosotros como educadores y dentro de lo que es la estructura de la escuela, ¿no? Una organización que sigue siendo verticalista, una institución que sigue siendo muy rígida, aunque nosotros sigamos trabajando todo el tiempo sobre la necesidad de transformaciones en la educación, pero yo siempre muestro una imagen que tengo ahí en presentaciones y en charlas y demás, de esto como que tengo una percepción personal de que en lo que percibo en las escuelas y en mi propio trabajo, porque sigo siendo educadora en las aulas también, esto de que los educadores vamos por un lado, nuestros estudiantes, sea el nivel que fuere, van por un otro, y más allá tenemos a la comunidad, a la sociedad, Claro. ¿no? Y es como que necesitamos trabajar fuertemente en esta integración de estos caminos. Y esto es lo que yo te invito en el libro a empezar a recorrer, ¿no? Desde con prácticas concretas, con ejercicios concretos, donde vos puedas descubrirte en accionares propios de la práctica docente, desde cómo me comunico con un estudiante, desde cómo elaboro una consigna de trabajo, desde qué tipo de escuchas genero dentro de las aulas, qué tan preparado o preparada estoy para escuchar, qué tan abiertas son mis preguntas, de manera tal que las respuestas no sean únicas, o las que yo considero certeras o adecuadas. Y básicamente me encantó lo que dijiste, porque yo pensé el libro para la mesita de luz. Claro. Me encantó esto. Yo pensé eso, ¿no? Como diciendo, ¿qué escribí yo acá? ¿No? ¿Qué había puesto en la página 33 cuando Flavia me invita a elegir el momento del día que me emocionó? ¿Qué había puesto ahí? ¿Qué puse cuando me di cuenta de lo que me hace mal dentro de las aulas? ¿No? Sí. Y también hablas o sea, en una parte de tu libro habla del docente, o sea, que planteas que el docente deje de ser el centro para empezar a ser el facilitador. Okay. Ahora, es un chip, viste, difícil, porque nosotros los docentes, viste, arrancamos con un chip y es difícil sacárnoslo. No, sí. Entonces, bueno, ¿cómo logramos, digamos, cambiar esa estructura escolar que todavía, digamos, todavía está muy arraigada en nosotros, es muy tradicional? Bien, por eso creo, bueno, en principio necesitamos soltar. Claro. Qué difícil. Hoy me decía a través de las redes una colega que por ahí está escuchando, no la conozco, yo había hecho un post sobre la agenda del directivo con algunas ideas concretas para cómo mejorar la gestión desde la agenda. Claro. Y ella me dice, me encanta desde la teoría, pero para mí es imposible desde la práctica, ¿no? Bueno, en principio, justamente lo que creemos sostenidamente los educadores, que hay cosas que son imposibles en las escuelas. Y en realidad lo que tenemos que empezar a pensar que hay cosas que son posibles. Y son posibles siempre y cuando nos detengamos a revisar nuestras prácticas. Tal cual. Esto que vos decís, Lore, es verdad, ¿no? ¿Cómo hago yo para facilitar cuando fui formada para decir desde el saber? Exacto, sí. ¿Cómo hago para cambiarme de rol? ¿Cómo hago para ponerme
entre los chicos, entre mis estudiantes, a ser parte de esa experiencia que se está generando. Bueno, es un cambio rotundo. En principio, tengo que pensar mis clases de una manera totalmente diferente. No puedo pensar mis clases desde un contenido escolar, sino desde un propósito transparentado y compartido a mis estudiantes. No puedo pensar mi clase como una secuencia de actividades, sino que necesito empezar a diseñar verdaderas experiencias donde haya un momento profundo de exploración y donde todo lo que pase ahí sea novedoso para los estudiantes y para nosotros. Sí, obvio. ¿No? Entonces, para ese proceso de facilitación, y ahí vuelvo al libro, necesitamos revisar nuestras prácticas y necesitamos reencontrarnos con esa pasión inicial, con eso que nos seduce, que es estar con nuestros estudiantes, con eso que ansiamos, que es disfrutar cada día, con eso que necesitamos en cuanto a cómo codearnos con las problemáticas que tenemos todos los días en las escuelas, para lo cual necesitamos entender que esa es la realidad educativa actual. Sí. ¿Sí? Como yo le digo a mis estudiantes del magisterio, chicas, no se imaginen, por ejemplo, las que están estudiando para maestras, que van a encontrar a todos los nenes con sus guardapolvos o sus uniformes sentaditos con el lápiz o la seño, esperando que vos le pongas la carita contenta. Olvídate. Entonces, las chicas muchas veces en su formación idealizan esto, los profesores también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ser honestos formando a docentes, ¿no? En este sentido también. Una de las bases del coaching es saber preguntar en lugar de dar todas las respuestas. Siempre estás como indagando, ¿no? Para todo tratar. El tiempo. ¿Y qué lo haces como más poderoso? Porque creo que sacás algo de ahí, de esa indagación. ¿Cómo puede un docente usar preguntas así? Como poderosas, ¿no? Como poderosas, unas preguntas que estallen. Bueno, en principio, todo el tiempo, por ejemplo, hablamos de que tenemos que acompañar procesos, si es que queremos ser docentes facilitadores, ¿no? Ok. Bueno, para acompañar un proceso necesito respetar el proceso. Entonces, a veces, por ejemplo, solemos en el aula hacer una pregunta y un estudiante contesta algo que nosotros no consideramos adecuado. Entonces, rápidamente nos sale la maestra o el profesor y decir, no, a ver, esto no es así. Bueno, si yo pregunto sencillamente, ¿qué te hace decir esto? ¿No? ¿Qué te hace decir que esto es un cuadrado y yo estoy viendo que es un triángulo, por decir cualquier ejemplo banal? Por ahí me encuentro obtengo una sorpresa con la respuesta de ese estudiante que me va a dar un argumento por lo cual él está viendo eso que yo considero que es un triángulo como cuadrado. Probablemente me dé una respuesta que a mí me permita volver a revisar su respuesta para acompañarlo, en este caso, a descubrir el error, si es que lo hubiese. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nunca terminar la conversación. La conversación docente no puede ser yo hago una pregunta y el alumno o la alumna da una respuesta. Esto por un lado. Doy un ejemplo chiquito que por ahí puede resultar más fácil, aprovechando mis clases de anoche, por ejemplo. Si yo trabajo un cuadro comparativo con mis estudiantes, en general, bueno, primero podríamos decir que a veces se confunde y no hay cuadros comparativos, sino que, bueno, soy profesora de historia, tomo este ejemplo, entonces digo, bueno, vamos a hacer un cuadro comparativo entre culturas incas y culturas mayas. Uh-huh. Y normalmente ponemos una columna izquierda incas, una columna derecha mayas, y los estudiantes escriben características de un lado y características del otro. Con conclusión, no estamos comparando absolutamente nada. Entonces, primero deberíamos trabajar, que es la comparación, para que ese estudiante que va a hacer un cuadro comparativo, y ahí vuelvo a correr la actividad colgada, aislada, para explicar el sentido de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, claramente voy a tener que definir criterios. Pero yo puedo, si no me atrevo a tanta libertad o a soltar, como me pedías, Lore, ponerle 3 criterios, que son los que a mí me parecen importantes. Claro. Bueno, comparemos la organización política, comparemos el sistema económico, comparemos aspectos culturales. Pero también puedo pedirle a los estudiantes, si algo ya venimos conversando sobre el tema, que ellos comparen ambas culturas definiendo ellos los criterios. Esto, Mariana, en un paralelismo al tipo de pregunta, esa actividad también abre juego
a múltiples respuestas, porque probablemente si yo los dividí en grupos, voy a tener, en vez de 3 criterios, 15 criterios. Y sobre esos criterios que fueron surgiendo, ahí yo me animo a generar una conclusión. Entonces, lo que necesitamos es soltar el prever lo que va a suceder. No podemos más los educadores prever lo que va a suceder con una actividad o una propuesta en el aula. Tengo que estar preparado a que eso va a encontrar su curso de acuerdo al momento en que están mis estudiantes. Yo tengo el poder, tengo la autoridad y sé hacia dónde quiero ir. Tengo que ir todo el tiempo sorteando el camino para cumplir con mi objetivo. Bien, me detengo ahí donde decís el tema de tengo que saber dónde están o qué están atravesando mis estudiantes. Y vos haces mucho hincapié en la importancia de la inteligencia emocional. Uh-huh. ¿Cómo el coaching educativo, te pregunto, ayuda a un alumno que se siente frustrado, que siente que no puede en su camino por desandar eso, ¿no? ¿Qué le pasa? Bien, en principio me parece que lo que tenemos que empezar a hacer es incorporar determinados contenidos escolares que no estamos teniendo y que tienen que ver con básicamente el desarrollo de habilidades blandas en general, de habilidades sociales, de habilidades para la vida y de educación emocional claramente, ¿no? Estos espacios concretos, no importa el área, no importa el nivel, no importa lo que tengo programado para el día de hoy, pero empezar a incorporar, sí, actividades o experiencias concretas para conocerme, para detectar mis fortalezas, para darme cuenta de por qué no aprendo tal o cual cosa, dónde está el obstáculo, cómo lo podría hacer mejor. Uh-huh. Esto amerita clases especiales donde los docentes incorporemos estos contenidos, no un taller aislado de educación emocional, un taller aislado de coaching educativo. Un día hicimos una rueda de la vida escolar y quedó pegada en la pared, pero mañana seguimos sumando cuentas o haciendo cuestionarios en la clase de historia. Claro. ¿Se entiende? Yo ahí veo la importancia de la contextualización, ¿no? Total. El poder contextualizar todo lo que damos, ¿no? Porque vos cuando lo vinculás al chico con el contexto y ahí metés el contenido, bueno, es maravilloso porque ahí afloran muchas cosas. Exactamente, sí. Exactamente. Pero vos bien lo decís, mira, yo siempre digo, nosotros aprendimos a planificar clases. Sí. Ay, qué terrible, deberíamos volar esto, ¿no? Claro, entonces cuando hacemos una planificación, todo el tiempo estamos pensando, ¿qué vamos a hacer en marzo? Ya somos genios, pues ya sabemos lo que va a pasar en diciembre, claro. Al punto que planificamos todo un año, ¿no? Exacto. En una volatilidad, en una realidad tan vica, ¿no? Tan volátil, incierta. Y lo mismo nos sucede con la clase. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es a dónde queremos llegar a fin de año con nuestros estudiantes. Ahora, el día a día construyámoslo con ellos. Y ahí un poco, Mariana, lo que vos consultabas, bueno, ¿cómo acompaño estos procesos y cómo escucho las dificultades? Me tengo que sentar a escuchar las dificultades. Esa frustración que tienen los nenes cuando algo no sale, cuando comparan con otro, claro. Que bueno, el error, viste que ahí es muy normal que los chicos siempre desarmar eso de la comparación, vos haces tu propio camino, lo tuyo es hermoso igual que el otro, pero bueno, ellos no manejan la frustración. ¿Cómo desde el coaching educacional lo manejas? Básicamente en aprender, bueno, ahí tenemos primero que incorporar actividades que tengan que ver con el desarrollo de esto. Por otro lado, empezar a acompañar a nuestros estudiantes en registros permanentes de estas cosas, que ellos se puedan acostumbrar a registrar o estas frustraciones o estas posibilidades, generar tiempo, generar espacio. Flavia, ¿en qué momento vos querés que yo me siente con un niño o con un adolescente? No tengo tiempo. Bueno, tenemos tiempo. El tema es a qué estamos asignando el tiempo, ¿sí? Entonces, claro. Es pequeño, más chiquito, más acotado, más profundo, más consciente, con mayor propósito en cada proceso. Y lo otro, también esto de la planificación nos lleva a que todos nuestros estudiantes hacen la misma actividad. Claro. Pero por otro lado hablamos de neurodiversidad. No solamente de aquellos estudiantes que tienen la necesidad de una integración concreta, sino que hablo de la neurodiversidad en términos de que todos pensamos y aprendemos de manera única, exclusiva y diferente. Entonces, mis propuestas en el aula tienen que ser lo más abarcativas posibles para que todos puedan incluirse en ese proceso. Exacto. ¿No? Exacto.
Sí. Y justo, bueno, volviendo al tema del contexto que estábamos hablando, viste que últimamente, por lo menos, bueno, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, acá particularmente en La Plata, nos llamó la atención que hubo más de 500 denuncias en escuelas privadas, ¿no? Más allá de las escuelas públicas. Y nada, nos llama la atención esto de los retos virales, ¿no? De cómo afecta la psiquis de los chicos, ¿no? Y cómo se manifiestan a través de las redes sociales frente a un reto, ¿no? Un reto que surge y que tienen que cumplirlo y que implica a veces la posesión de un arma, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que implica, sea de juguete, no sea de juguete, pero un arma en sí. Bueno, ¿cómo el coaching nos puede servir? Porque los docentes estamos desbordados frente a este tema. Las direcciones de las escuelas también no tienen herramientas cómo abordar esto, más allá del protocolo y bueno, y las indicaciones que bajaron desde el Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, bueno, nosotros como programa también buscamos otras herramientas, por eso también te tenemos a vos como profesional acá del coaching educacional y preguntarte, bueno, ¿cómo podemos desde el coaching abordar estas problemáticas que hoy son de este siglo, digamos, ¿no? De este siglo y de este momento. Es inédito, no hay precedentes. No hay precedentes. Yo me permito como dos análisis de esto, ¿no? Sí. Por un lado, antes del coaching en sí mismo, sí, pero tiene que ver también con el coaching. Por un lado, entender que esto es como la pandemia, permítanme este paralelismo. Sí. Nosotros jamás sabíamos que podíamos tener una pandemia. Esa pandemia eclosionó en nuestros roles, en nuestra práctica, nos desesperamos, nos angustiamos, no supimos qué hacer. Fueron meses durísimos hasta que pudimos encontrar esa nueva escuela de la virtualidad. ¿Qué escuelas salieron más airosas en ese momento? ¿Qué organizaciones? No hablo de gestión pública o privada, sino hablo de organizaciones en general, precisamente aquellas que tenían fuertes estructuras previas. Y cuando hablo de estructuras previas, hablo de canales de comunicación transparentados, acuerdos con los equipos docentes, espacios de evaluación de la práctica profesional, canales de comunicación claros, abiertos con las familias, equipos de trabajo consolidados. Entonces, cuando yo tengo un emergente tan terrible como ha sido, por ejemplo, la pandemia, yo estoy mejor parado si estas cuestiones están antes. En coaching, cuando trabajamos con los equipos directivos, todo el foco está puesto en cómo hacer planificación, ¿sí?, estratégica en términos de cuáles son los proyectos que tengo para el año como organización, qué valoraciones hago de las problemáticas que tengo en mi organización y cómo voy a mejorarlas, hasta la consolidación de equipos, los modos de comunicación y fundamentalmente los acuerdos que van a disminuir fuertemente lo que tiene que ver con la queja, ¿sí? Entonces, si yo claramente soy una organización que tengo un problema serio de comunicación, en la pandemia hice agua. Claro. Si yo tengo una organización que no tiene claridad de cuáles son las dificultades que están teniendo mis estudiantes, en la pandemia hago agua. En este caso, este emergente es terrible, ¿sí? Es terrible, por eso utilizo el paralelismo, sino con el impacto que generó en la educación, con el impacto que genera en las organizaciones, con el miedo, y ahí vuelve a haber un paralelismo, ¿no? El mismo miedo que sentimos en el momento de la pandemia, y el miedo claramente nos paraliza, y lo que nos hace es salir rápidamente a buscar aquello que nos proteja. En su momento fue el barbijo, acá fueron disposiciones, reglamentaciones. Exacto. Hagan un acta, hagan el protocolo, escriban bien. Y lo que necesitamos, y ahí puede colaborar mucho el coaching educacional, es trabajar en los fondos. ¿Por qué? Porque hubo escuelas en las que esto no sucedió. Es una hipótesis, claramente yo no tengo certeza de lo que estoy diciendo, pero probablemente en esas escuelas haya espacios de mayor contención de los estudiantes, haya tiempos para escuchar a los estudiantes, haya habido, como digo yo, mucho sentada de cola en el piso, en rueda, hablando con adolescentes, escuchando lo que les está pasando, cuáles son sus angustias, haya habido actividades de autoconocimiento, haya habido actividades para favorecer y potenciar la autoestima, ¿sí?
Es decir, herramientas, vuelvo a herramientas blandas, lo que son habilidades sociales, de vinculación, de convivencia, que van a atenuar. Vamos a evitar el mensaje viralizado. Lamentablemente hoy no lo vamos a poder evitar, pero vamos a atenuar, y también vamos a atenuar la ansiedad del equipo docente si sabe que hay dispositivos ya dentro de la organización. Claro. ¿Se entiende? Habilitar la palabra. Sí, eso da mucha Y ahí vamos, tranquilidad. ¿no? Los adolescentes hoy, chicas, no están encontrando espacios para decir. Fíjense cuántos colegios hemos vuelto a prohibir el uso del celular. Sí. Y cómo los chicos empezaron a aparecer de vuelta como 20 años atrás en los recreos conversando. Entonces no están teniendo posibilidad de decir. Ni que hablar que siempre la violencia o la no violencia de la sociedad se ha instalado dentro de las escuelas. La escuela es el reflejo de lo que nos pasa en la sociedad. Entonces, hay muchos jóvenes adolescentes, ¿sí?, que no están teniendo capacidad. ¿Quién los escuche? ¿Quién pueda saber lo que les está pasando? Y nosotros seguimos insistiendo en entrar al aula para explicarles la Revolución de Mayo. Tal cual. ¿Sí? Y entonces, acá es difícil escuchar. Y bueno, pero ¿a qué me tengo que dedicar? Yo no me formé para esto. Claro, sí. ¿No? Y sí, claramente que no, pero los médicos tampoco estaban formados para una pandemia. Exacto. ¿Sí? Exacto. Como para plantear ahí un paralelismo que se me ocurre ahora, que siempre me gusta como comparar para que nos podamos visualizar, ¿no? Exacto. Desde ese lugar. Exacto. Y es inédito lo que pasa, pero también es una nueva propuesta Total. para trabajar en esto de habilitar la palabra. Siempre se habilita la palabra en la escuela, Sí. pero con una escucha más activa, ¿no? Más sensible, más atenta. Atenta. Y mirá vos, Mariana, lo estoy pensando en este momento, en la pandemia siempre desde el coaching vamos a mirar nada como negativo ni como positivo. No juzgamos, ¿no? Observamos, ¿sí? En este caso, yo podría decir que la pandemia fue una maravillosa oportunidad para gente que no quería generar proyectos y estando en su casa los pudo generar, Sí. para restablecer vínculos familiares de familias que no podían conversar con sus hijos por su espacio laboral. Y para nosotros, docentes, fue la gota que rebalsó el agua para que realmente la tecnología se instalase y transversalizara nuestros procesos, nuestras prácticas pedagógicas. Sí. Era como que sabíamos que en algún momento, pero siempre le esquivábamos, ¿no? Bueno, nos obligamos. En este caso, me parece que esta situación amerita justamente a que hagamos un stop. Necesitamos detenernos. No lo digo yo, Philippe Miriou, en un texto de hace un par de años atrás, en el marco de una formación docente, hablaba de esto, de la necesidad urgente de detenernos. La educación va demasiado rápido, yo cito al autor y a la frase en el libro también, la sociedad y la educación va demasiado rápido y no nos estamos deteniendo a ver lo que sucede. No nos detenemos a definir para qué elegimos hacer lo que hacemos. ¿Para qué esta clase? ¿Para qué esta actividad? ¿Para qué esta evaluación? ¿Para qué no dar tiempo a la escucha? ¿Para qué no generamos espacios de escucha? Y no lo hablo solamente con nuestros estudiantes, sino con nuestros equipos docentes, porque los docentes están en el sándwich, son el jamoncito. Y el equipo de orientación de la escuela, en esto Bueno. de que hablamos siempre con el equipo de orientación, que los chicos notamos que están muy solos. Que no Totalmente. tiene que ver con estar rodeado de un montón de familia, por ahí está llena la casa de gente. Pero están solos. Y no nos olvidemos que cuando los docentes aún podíamos abrazar a nuestros estudiantes, ¿sí?, darles un beso, dejarles un mensajito, ese lugar que ocupábamos, ¿sí?, de la humanización, ¿sí? Sí. Hoy no está. No. Y hoy los más pequeños vienen corriendo y te abrazan, ¿no? Y es terrible que una maestra o una maestra jardinera tenga que generar ahí el espacio, o el adolescente que te dice hola profe y se te cuelga del cuello porque es afectivo. Y hay una necesidad muy grande de esto. Entonces creo que el replanteo es muy profundo, no es de forma, no es metodología, no es prácticas estructuradas nuevas, no son nuevas lecturas per se, sino que es fondo. Y ahí trabaja el coaching. El coaching trabaja en fondo, Claro. trabaja en ser, trabaja en identidad, en quién
somos como educadores y quiénes querríamos o quiénes deberíamos. Y digo querríamos porque fíjense que no es casual que muchos colegas han decidido dejar la profesión. Sí, porque verdad, la situación llevó a este encuentro conmigo mismo, de decir, ¿realmente yo es esto lo que quiero? ¿No? Y ni que hablar, trabajar colectivamente, porque si no, esto le toca a esto es de la psicopedagoga, esta es la maestra integradora, esto le corresponde al preceptor, bueno, si nosotros no volvemos a integrarnos como propuesta sistémica, va a ser mucho más difícil, porque realmente vamos a estar cada uno solos en su lugar, ¿no? En su rol. Es que se trabaja de manera colectiva. Exactamente. Y entrelazadas, y entrecruzarnos, y ¿no? articulando. ¿No? Tal cual. Avisarnos, asistirnos, porque alguien está viendo y por ahí no está diciendo, o alguien, o por ahí no estamos tan atentos como tenemos que estar. Y cuando hablo de atención, no hablo si un nene está hablando y está interrumpiendo la clase, sino qué está pasando, ¿no? ¿Qué lo está haciendo interrumpir la clase? Porque en todo caso, si todos están interrumpiendo la clase, probablemente lo que yo estoy proponiendo no sea sustancioso, claro, para esos chicos, ¿no? Tal cual. Bueno, empezar esto, a veces también nos cuesta un montón aceptar que podemos equivocarnos, ¿no? En nuestra profesión, que podemos no saber, que podemos necesitar preguntar. Y creo que desde el coaching lo que vamos a siempre estar acompañando es esto, ¿no? Que no hay verdades absolutas, que no hay verdades únicas, que no hay saberes únicos, que no hay respuestas únicas. Y esto me genera la posibilidad de trabajar más empáticamente, más desde una escucha activa y profunda realmente. No hay alguien que tenga razón, sino son razones que conviven. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Y que en todas esas razones entre las que conviven podemos construir una razón para este momento y para este lugar. Está muy buena la frase. No hay nadie que tenga razón, sino hay razones que conviven. Exactamente. Nunca la había escuchado. Exactamente. Creo que va por ahí, ¿no? Sí, tal cual. Y te invito a hacer, digamos, tangibles las palabras de Philippe Mériez y vamos a una pausa. Me encantó, hagamos una pausa. Una pausa breve y ya continuamos con todo este tema maravilloso del coaching educativo de la mano de Flavia Sarquís. Con la columna de Flavia Sarquís de coaching educativo, hablando de su libro Coaching Educativo, un enfoque innovador para potenciar el aprendizaje. Y acá te digo, si tuvieras que elegir, por ejemplo, una o dos herramientas, ¿no?, de tu libro que un docente, por ejemplo, puede aplicar mañana en su clase, ¿cuáles serían y por dónde empezamos a transformar la dinámica grupal? Bueno, en principio, por ejemplo, si estamos hablando de grupo, la rueda de la vida escolar, que es una actividad que originalmente es una actividad propia del coaching, que después fue encontrando otros formatos, ¿sí? Y me permite combinar los registros metacognitivos por un lado, todo lo que tiene que ver con la documentación, en una herramienta muy visual y muy práctica. Entonces, si nosotros empezamos con nuestros estudiantes, por ejemplo, al finalizar cada clase, no solamente distinguir cuáles fueron los aprendizajes, y esto volvemos a lo que veníamos conversando, ¿no? Otorgarle un sentido, hoy nos reunimos para esto, y al finalizar el encuentro, ¿qué tal nos fue? Claro. ¿No? Porque cuando hablamos de metacognición, muchas veces nos quedamos en los marcos teóricos, ¿no? Revisar las bueno, pero exacto, hoy hablar un balance. Exactamente, es mucho más amplio. Primero, que en un primer momento la metacognición hacía referencia simplemente a el proceso de aprendizaje como tal, lo vuelvo para atrás, lo vuelvo para adelante, cómo llegué a tal lugar o por qué no llegué. Pero hoy a eso hay que agregarle lo emocional. Claro. Entonces, que no es un detalle menor. Que no es un detalle menor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a documentar grupalmente en ruedas de la vida escolar, donde podemos identificar dimensiones, bueno, no solamente cómo nos sentimos, qué nos gustó más, qué nos gustó menos, qué nos fue difícil, dependiendo cuáles son las habilidades que yo quiero estar desarrollando, qué hábitos de mente quiero estar potenciando en esa actividad, y terminar las clases, ¿sí?, con una rueda de la vida escolar de esta clase. Hoy, 29 de abril, tac, pared.
¿no? Convertir las paredes de las aulas no en lugares donde colgamos afiches de cosas hechas, Exacto. sino paneles que documenten reflexiones alcanzadas, ¿sí? Preguntas que quedaron, por ejemplo, pendientes para otro encuentro, asociaciones que no estaban pensadas, descubrimientos de otro punto de vista. Entonces, esto es una actividad concreta que habla de la escucha, habla de qué tipo de lenguaje, claramente de pensamiento y reflexivo estoy utilizando. Nosotros en coaching siempre vamos a decir que el lenguaje que tenemos que utilizar es el generativo, ¿no? El lenguaje que genera acción, no el lenguaje que dice y explica, ¿no? Entonces, en términos de conflicto sería lo mismo, o yo explico lo que pasó, ¿sí? Simplemente, y me quedo con que esto es realmente un conflicto y lo titulo como tal, Exacto. o describo la situación, hechos, interpretaciones y empiezo a ver cómo acciono. Entonces, algo concreto es esto, empezar a definir en las aulas no solamente los propósitos, sino revisar este proceso y documentarlo. Entonces yo empiezo a la clase del jueves próximo, ¿sí? Que no será 6, 7 creo que es de mayo, volver a aquello que dejamos registrado en la clase anterior y que va a tener que ver más que nada, no solamente con el proceso de aprendizaje, sino con la emocionalidad, con el disfrute o no, con la dificultad o no, y lo traigo de vuelta como insumo a esto, a esto que voy a trabajar hoy. Sí, obvio. Entonces, no solamente continuamos con la secuencia didáctica de contenido, sino que continuamos con el proceso de autoconocimiento individual o grupal, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Eso me parece como fundamental. Y luego también yo les propongo ahí en diferentes momentos que trabajen con rutinas de pensamiento. Utilizo rutinas de pensamiento para que los docentes hagan sus actividades, pero sabemos que las rutinas de pensamiento como estrategias potenciadoras del pensar. Perdón, ¿qué son las rutinas de pensamiento? Bueno, las rutinas de pensamiento provienen de lo que fue oportunamente el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, donde un equipo de investigadores y educadores en ese momento, potenciados por los descubrimientos y los avances que estaban dando por aquellos tiempos las neurociencias y en consecuencia la neuroeducación, y ya sabiendas de cómo nuestro cerebro funcionaba y la necesidad de generar un entrenamiento en los modos de pensar, este equipo de Harvard, a la cabeza de David Perkins, entre otros, empieza a investigar, ¿sí?, procedimientos específicos para hacer un entrenamiento de los modos de pensar. Otros autores, como puede ser Arthur Costa, empieza a hablar de hábitos de mente en los mismos tiempos, es decir, empieza a decir fuertemente que los modos de pensar tienen que ser adquiridos como un hábito con un entrenamiento efectivo. Entonces, en esta combinación perfecta, las rutinas de pensamiento vienen a ser, simplemente lo digo, como nosotros lo podríamos ver como una actividad, pero es un ejercicio concreto de pasos muy sencillos que hacen que mi cerebro empiece a organizarse en el modo de pensar para resolver algo. Y a su vez me permite visibilizar, la teoría de pensamiento visible insiste en esto de que no solamente pienso, sino que me doy cuenta de que estoy pensando y cómo lo estoy haciendo. Esto también lo vamos a combinar con procesos metacognitivos. Entonces, por ejemplo, una rutina de pensamiento que tiene que ver, con el generar preguntas, ¿sí? Y que a partir de una pregunta yo puedo generar múltiples preguntas, sería una forma muy práctica para poder trabajar con los chicos concretamente en búsquedas mucho más extensas sin que yo esté definiendo 4, 3, 5 preguntas, por ejemplo, en un cuestionario, claro, ¿no? Sino que, ¿qué nos podríamos preguntar acerca de? ¿Ok? Y que esas preguntas, por ejemplo, vayan generando esto. Entonces, ahí triangulas todo. Yo defino un propósito de una clase, defino cuál es, por ejemplo, nosotros solemos poner en un propósito de una clase, comprender los procesos revolucionarios de Mayo. Hoy es una obviedad que yo trabaje la comprensión de los procesos revolucionarios de Mayo, ¿sí? Se supone que acerco ese marco teórico, explicaría en un formato
ya de enseñar, no de facilitar, y ese estudiante comprende y repite. Claro. Ahora, si lo que yo me estoy proponiendo es comparar el proceso revolucionario de Mayo con, si yo me planteo enunciar, ¿sí?, o hipotetizar sobre múltiples causas de, ya estoy exigiendo un desafío cognitivo que va más allá del comprender. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, si nosotros empezamos desde los propósitos a enunciar con claridad cuál es el hábito de mente que yo quiero desarrollar, cuáles son las rutinas de pensamiento o las actividades que van a fortalecer esto, y termino con una revisión metacognitiva y un registro valorativo del proceso, bueno, ahí lo que hago es empoderar al estudiante. Bien. Bajo la consigna de que puedo tener 35 respuestas diferentes. Bien. Y ahí vuelvo con el coaching. Vamos a siempre decir que las 35 son correctas. Bien. ¿Sí? Es apasionante, es muy atractivo Sí, sí. escucharla. Bueno, y por eso vamos a seguir recomendando Coaching Educativo, un enfoque innovador para potenciar el aprendizaje. El aprendizaje. Hace un año salió el libro. Exactamente. Coach Educativo de Editorial Bonum. Bien. Contemos que hace un webinar. Sí, el sábado todavía algún lugarcito quedan, pueden sumarse, buscan en Visionar Coaching en Instagram o en Facebook, en las redes, van a encontrar, les podemos enviar el link. El sábado vamos a estar haciendo un webinar específicamente hablando de conflicto, ¿no? Esta situación nos llevó a que ante muchas consultas dijimos, bueno, vamos a pensar juntos en realidad qué es conflicto, Bien. qué es convivencia, si podemos solucionar conflictos o cómo acompañar conflictos. Así que están invitados a participar, sumarse, piden el link por las redes, a visionar.coaching en Instagram. Y la semana próxima están iniciando todas las formaciones de Visionar Coaching, para Buenísimo. directivos, para docentes. Así que bueno, se me ocurre en este momento, pero si alguien llama de parte de asuntos docentes, por ahí también van a tener ahí un beneficio si quieren sumarse a las formaciones. Vamos, Un descuentito llamen. para... ¿A dónde tienen que llamar? Me Decilo. tienen que llamar, o el WhatsApp es 11 6 353 2912, o directamente visionar.coaching, Instagram o Facebook. Perfecto. Muchas gracias, Flavia, por estar con nosotros acá en el programa.